Muy bien, démosle solución entonces a este ejercicio. Un ángulo de medida positiva, S grados sexagesimales, C grados centesimales y R radianes. Si S y C son números enteros y se cumple que aquí tenemos una expresión mayor a cero, hay la mínima medida en radianes que puede tomar el ángulo. Muy bien, entonces vamos a darle solución a este ejercicio. Bien, tenemos lo siguiente, S sobre 3 menos C sobre 5, todo esto al cuadrado, menos 20R sobre pi, debe ser mayor a cero. Vamos a recordar que en los sistemas sexagesimal, centesimal y radial, para un mismo ángulo se cumple S sobre 180 es igual a C sobre 200 e igual a R sobre pi, donde S, C y R son las medidas de un mismo ángulo expresado en los sistemas sexagesimal, centesimal y radial. ¿Sí? De aquí podemos despejar S. S será igual a 180 por R sobre pi y también podemos despejar C. C será igual a 200 por R sobre pi. Y lo llevamos aquí. En vez de S ponemos 180 R sobre pi y todo esto entre 3, ¿cierto? Muy bien, menos, en vez de C ponemos 200 R sobre pi y todo esto entre 5. Todo esto está elevado al cuadrado menos 20 por R sobre pi. Y esto es mayor a cero. Bien, resolvamos esto. Resolviendo esto, recordemos, este 3 está entre 1 y este 5 también está entre 1. Entonces lo que podemos hacer es producto de extremos, producto de medios, igual aquí. ¿Cierto? Entonces al aplicar producto de extremos, producto de medios, tendríamos lo siguiente. 180 R sobre 3pi menos 200 R sobre 5pi, todo esto al cuadrado, menos 20R sobre pi mayor a 0. ¿Sí? Muy bien, aquí podemos simplificar, ¿verdad? 180 entre 3, eso nos da 60, ¿cierto? A ver, mentalmente tendríamos 60, entonces simplificando aquí nos daría 60. Y 200 entre 5, eso nos da 40, ¿cierto? Vamos a hacerlo eso por aquí. Tendríamos lo siguiente, 60R sobre pi menos 40R sobre pi y todo esto al cuadrado menos 20R sobre pi mayor a 1. Mayor a 0, perdón. Mayor a 0. Muy bien. Aquí tenemos una diferencia de fracciones homogéneas, ¿cierto? Tienen el mismo denominador, entonces esto nos estaría dando 20R sobre pi, todo esto al cuadrado menos 20R sobre pi mayor a 0. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a resolver esto de aquí. Para eso vamos a hacer 20R sobre pi que sea igual a x, por ejemplo. ¿Sí? Entonces tendríamos así lo siguiente, x al cuadrado, tendríamos x al cuadrado menos x mayor a 0. ¿Sí? Podemos factorizar x. Factorizando x nos quedaría así. ¿Cierto? Muy bien. Ahora resolvamos por el método de los puntos críticos. ¿Sí? Un punto crítico sería que x es igual a 0 y para hallar el punto crítico haríamos x menos 1 igual a 0. De aquí x es igual a 1. Entonces, si nos vamos a nuestra recta numérica, ¿sí? Y ponemos aquí los puntos críticos, entonces para resolver esto, tendríamos que poner por zonas, empezando de la derecha hacia la izquierda, siempre con el positivo primero, más, menos, más, ¿verdad? Como es mayor a 0, escogemos los positivos. La expresión es mayor a 0,
Entonces quiere decir que todo esto es positivo, ¿verdad? Entonces escogemos los positivos. Entonces la solución sería esta parte, ¿verdad? Las positivas y abierto porque como es mayor a 0. Muy bien, pero por otro lado nos dicen que el ángulo es de medida positiva, es decir, R debe ser mayor a 0. R siempre, por condición del problema, debe ser positivo. Por lo tanto, nos quedaríamos con esta parte de la solución. O sea que, entonces tendríamos que X debe ser mayor a 1, ¿cierto? Pero ¿quién es X? X es 20R sobre pi. Eso debe ser mayor a 1. Ya tenemos que 20R sobre pi debe ser mayor a 1. Entonces de aquí despejemos R. R debe ser mayor a pi sobre 20. Bien, analicemos. Si R debe ser mayor a pi sobre 20 y R es la medida de ese ángulo en el sistema radial, entonces si nosotros expresamos este pi sobre 20, reemplazaríamos en vez de pi por 180. Tendríamos 180 entre 20, eso nos da 9 grados en el sistema sexagesimal. Y en el sistema centesimal, ¿cuánto nos daría? Si reemplazamos pi por 200, porque recordemos que en el sistema centesimal pi vale 200. 200 entre 20, eso nos da 10 grados centesimales. Quiere decir que el ángulo debe ser mayor a 9 grados sexagesimales o lo que es lo mismo mayor a 10 grados centesimales. Bien, y además mayor a pi sobre 20 que está expresado en radianes. Muy bien, fíjense, aquí tenemos una condición. Nos dicen que S y C deben ser números enteros, ¿cierto? Nosotros podríamos pensar que si el ángulo debe ser mayor a 9 grados sexagesimales, entonces basta con decir que el mínimo valor, la mínima medida debe ser 10 grados sexagesimales, ¿cierto? Y luego convertiríamos esos 10 grados sexagesimales a radianes y esa sería la mínima medida. Pero estaríamos equivocados porque 10 grados sexagesimales, si lo convertimos a centesimales, no nos sale un número entero. Y por condición del problema, C debe ser un número entero, ¿sí? Entonces, la única alternativa que satisfacería la condición de que tanto S como C sean positivos es multiplicar pi sobre 20 por un número entero. Entonces, ¿cuál es el mínimo número entero por el cual debemos multiplicar? Pues sería por 2, ¿cierto? Porque este pi sobre 20 ya está multiplicado por 1. El siguiente que le sigue es por 2. Entonces, el mínimo R, la mínima medida del ángulo, debe ser igual a pi sobre 20 multiplicado por 2. Y esto nos da pi sobre 10, ¿cierto? Si reemplazamos, si hallamos este ángulo que está en radianes, lo convertimos a el sistema sexagesimal, reemplazamos pi, en vez de pi 180, y lo dividimos entre 10, esto nos da 18 grados. Y si este mismo ángulo que está en radianes lo convertimos a centesimales, reemplazamos pi por 200. 200 entre 10, esto nos da 20 grados centesimales. Y vemos que tanto 18 como 20 son números enteros, ¿cierto? Entonces cumple con la condición. Por lo tanto, la respuesta sería que la menor medida en radianes debe ser pi sobre 10 radianes. Respuesta B.